Hola y bienvenidos una vez más. En este video vamos a responder a una pregunta que me llegó de cómo representar demoliciones o construcciones nuevas en Vectorworks. Pues es bastante sencillo. Digamos que tenemos este plano en el cual queremos ver que es una construcción existente, digamos, y queremos ver cuáles partes, cuáles de estos muros van a ser demolidos y cuáles van a ser nuevos que se van a adicionar. Para esto vamos a crearnos un par de clases. Nos vamos a la paleta de navegación, le hago clic derecho, le digo nuevo y aquí le voy a crear la clase demolición-muros, por ejemplo. Voy a editar esta clase y le voy a decir usar al crear siempre. Le voy a decir que no tenga ningún relleno y que el estilo sea una trama de línea en color azul, por ejemplo. Le digo OK. Y lo que hago es, primero me aseguro que todos mis muros hayan estado en una clase. Por ejemplo, estos muros pertenecen a la clase muro interior. Digamos que esta de aquí va a ser, esta pared de aquí va a ser demolida. Esta es la misma. Entonces simplemente selecciono aquí la pared y le digo demolición muros. Entonces ya va a quedar representada. En el caso de este muro voy a hacer lo mismo. Le digo muro interior, demolición muros. Pero para la puerta tengo que crearme una nueva clase. Entonces selecciono aquí la clase de muros que he creado, la voy a duplicar y le voy a decir, le voy a cambiar el nombre y le voy a decir, en este caso va a ser puertas. Y mantengo los mismos atributos gráficos porque es una demolición. Entonces selecciono esta puerta y le digo demolición puertas. Y me acuerdo de desactivar que no esté en el inventario para que no me la calcule con las puertas que tengo. Entonces, este muro de aquí. Pero ¿qué pasa cuando tengo que demoler una parte del muro? Digamos que voy a demoler una parte de este muro. Entonces lo que voy a hacer, voy a utilizar la herramienta dividir, esta de acá, y voy a utilizarla en el modo de dividir por punto. Hago clic aquí y me dice que no más objetos van a ser, esto es porque tengo algunas cotas activadas, le digo OK. Entonces, donde he hecho clic me va a dividir el muro y hago lo mismo. Demolición, muros. Y este muro me aseguro de ponerle un cierre al final, al extremo, para que sepa que de ahí se va a cortar. Pero ¿qué pasa con muros nuevos que voy a adicionar? Entonces, lo que puedo hacer es igual editar, duplicar una de estas mis clases y voy a cambiarle los datos. Por ejemplo, le voy a decir que dentro del apartado de demolición voy a ponerle, no sé, adición o nuevo, algo que me ayude a identificar. Le digo sólido y que tenga, digamos, un color y su tipo de línea sea otro color, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí yo voy a dividir este ambiente con otro muro. Entonces simplemente voy a mi herramienta de pared, escojo una de mis paredes que ya tengo en mi documento, digamos, no sé, este muro de 10, y voy a trazar el muro aquí. Y para identificar que es un muro nuevo, me voy aquí a la clase y le digo nuevo. Entonces ya sé la diferencia entre estos muros nuevos y existentes. Es una manera muy sencilla de dividir lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, esta ventana va a ser demolida, igual me creo duplico la clase de muros y le voy a decir ventanas en este caso. Y lo mismo, cambio esta ventana, me voy a demolición y le digo ventana. Y le digo que sí, que se asignen los atributos, entonces esta ventana va a ser demolida. Entonces así es muy fácil identificar una pared nueva de una pared demolida, con una puerta, etcétera, de una situación actual. Muy bien. Eso es todo. Recuerden que si quieren aprender más de Vectorworks, me pueden encontrar en mis cursos de udemy.com,
en la página web de www.resolvevectorworks.com o me escriben al correo que aparece en pantalla. También en Facebook y en Twitter. Ok, gracias.